Bienvenidos pues al programa de los especialistas. Iniciamos con esta primera entrevista. Hablaremos de insuficiencia renal crónica. Conoceremos, cuándo se convierte en crónica este padecimiento y sobre todo cuándo es más oportuno de llegar a ella. Bienvenidos. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, bienvenido al doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Gracias, Joel, por la invitación. Gracias a tu auditorio por recibirnos desde sus casas. Doctor, el 10% de la población en México, aproximadamente 9.5 millones de pacientes sufren de insuficiencia renal crónica. Quisiera que nos hablara un poco de este padecimiento y cuándo se convierte en crónico el padecimiento de insuficiencia renal. Bueno, hablar de insuficiencia renal crónica es hablar de un problema de salud muy importante. Es cada día mayor el número de pacientes que estamos diagnosticando y obviamente se está volviendo insuficiente las áreas de atención en las instituciones públicas y también en los espacios privados. Hablar de insuficiencia renal crónica y cuándo aparece esta, cuándo se considera una insuficiencia renal como tal crónica, cuando el paciente tiene una evolución mayor a 3 meses con una pérdida en la funcionalidad, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros. Esa de alguna manera sería la respuesta o el significado con relación a insuficiencia renal crónica. Un paciente que tiene una pérdida de la función por un periodo superior a los 3 meses. Entonces es esta alteración en los niveles séricos en donde se ven todo este tipo de La capacidad de filtrado del riñón se pierde, es decir, el compuesto llamado creatinina y otros derivados que son productos que le llamamos productos nitrogenados, el riñón pierde la capacidad de filtrarlos a través de él. Es decir, hace el riñón la labor de eliminación de estos compuestos. Cuando el riñón pierde esa capacidad de filtrado en un periodo mayor a 3 meses, podemos considerar que el paciente está experimentando o está viviendo un problema de insuficiencia renal crónica. Entonces quiere decir que el padecimiento, doctor, el riesgo es alto, ya que este padecimiento pues llega normalmente tarde el paciente, es decir, es diagnosticada tardíamente. Y lo que de alguna manera lo vuelve un foco más de alerta es que es una enfermedad en extremo silenciosa. Muchos de los pacientes no se dan cuenta hasta que la enfermedad llega a una etapa avanzada y el paciente ya debe de acudir para recibir una terapia de sustitución con diálisis o hemodiálisis para mejorar su condición clínica. Quiere decir que entonces el hallazgo del padecimiento es meramente accidental, van en busca de otros padecimientos y, oh sorpresa, se encuentran con que el paciente tiene o sufre de insuficiencia renal crónica. Efectivamente, la mayoría de los pacientes que nos visitan en consulta vienen en referencia por otros médicos que ya valoraron que su capacidad de filtrado glomerular está perdida y van escuchando o van esperando escuchar alguna terapia, algunos casos alternativa, ya van con la indicación plena o absoluta de la necesidad de un trasplante o de que los coloquemos algún acceso vascular o un catéter abdominal para empezarles a ofrecer tratamiento dialítico. Doctor, quiere decir que si el paciente llegara de forma oportuna, es decir, antes de estos 3 meses de evolución en donde estos niveles o porcentajes de los que usted menciona ya causaron un daño o una lesión en el riñón, obviamente si se llega antes de esos 3 meses, la historia es distinta. Claro, la posibilidad que tiene el paciente de mejorar, si es que la causa en cuestión tiene alguna posibilidad o una reversibilidad el daño, pues obviamente le puedes ofrecer algo más al paciente. Pero desafortunadamente nuestra cultura en el área salud no tiene la gente la costumbre de evaluarse de forma regular los niveles en sangre de marcadores como urea o creatinina, o un examen general de orina, que a veces con ese indicio así de básico podemos tener la evidencia de que algo no está bien en la función de sus riñones. Así es, desafortunadamente, ¿no? La cultura en nuestro México más bien no es de prevención, no es preventivo, sino más bien es reparatorio. Buscamos muchas veces la solución ya cuando está el problema, ¿no? Vamos a atender la necesidad cuando la situación ya no es controlable. Desafortunadamente, los problemas como los cánceres y algunos otros padecimientos que los consideramos desde el punto de vista clínico, unas enfermedades terminales,
Cuando la gente llega a tocar un área de especialidad o de subespecialidad a los profesionales de estas áreas, obviamente es cuando el paciente ya te encuentra una condición inadecuada y que a veces las alternativas que tienes para ofrecerlas no son las ideales. La gente ya no tiene muchas opciones. Sin embargo, doctor, bueno, ustedes en el Centro del Riñón Guadalajara manejan protocolos, tratamientos en donde van perfectamente bien dirigidos a pacientes, aún cuando ya tienen este tiempo o este daño renal. Así es, hemos diseñado, según el tipo de padecimiento, hemos diseñado algunos esquemas en los que le podemos ofrecer al paciente un beneficio de manera oportuna o terapias alternativas que en un momento dado pueden limitar o revertir en un momento dado el daño que el paciente tiene ya per se. Bien, pero por alternativas médicas se entienden, pues son protocolos o tratamientos médicos, ¿verdad? Sobre todo en nutrición y que van en base a lo que son probióticos o prebióticos que ayudan pues a lo que es la función renal. Efectivamente, son cuestiones que de alguna manera le garantizan al paciente una condición de estabilidad en la cual el paciente puede mejorar su estado clínico y no llegar a requerir o depender de un tratamiento sustitutivo dialítico. Doctor, ¿cuáles son algunos otros riesgos o los factores que predisponen al paciente para que llegue más rápidamente una insuficiencia renal e incluso convertirse en crónica? Obviamente, pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? O que tengan algún antecedente heredo familiar con insuficiencia renal crónica en familia, son factores de riesgo para que la gente de manera acelerada o de manera temprana puedan llegar a una insuficiencia renal. Bueno, pues ahí tiene este antecedente y solo con un estudio sencillo en sangre y orina, pues permiten saber la calidad o condición renal. Así es, y podemos identificar de manera oportuna y ofrecerle algo a la gente para que pueda salvar en un momento dado su condición de vida, ¿no? Como factor de riesgo también, doctor, la obesidad, que impacta seriamente en la función renal del paciente. De ahí que en el Centro en Guadalajara, en el Departamento de Imagen y Metabolismo, ustedes están desarrollando algunos protocolos en relación a lo que es el impacto de la obesidad. ¿Qué ofrecen? Ok, el programa del área metabólica del Centro del Riñón está evaluando de manera oportuna a algunos pacientes con factores de riesgo para la colocación de balones intragástricos, manga y bypass, que de alguna manera les ofrezca un beneficio, y en algunos casos hemos obtenido la ventaja de que el paciente ha revertido el nivel de daño que tenía. Y obviamente tenemos algunos de nuestros profesionales en el área de gastro y cirugía metabólica que están ofreciendo algunas de las terapias alternativas para el manejo de la obesidad y el sobrepeso en ciertos rangos, que le ofrecen al paciente de manera segura y efectiva el manejo de su padecimiento, y con esto garantizarle al paciente mejore sus niveles de glucosa, presión arterial y obviamente mejorar su funcionalidad renal. Ya platicaremos con el doctor Ricardo González. Él es médico internista, gastroenterólogo endoscopista, pues que nos va a platicar un poco de lo que es este procedimiento del balón intragástrico, un procedimiento pues para problemas de obesidad clínicamente severa o en algún grado de obesidad específico, ¿no? Así es. Vamos a conocer quiénes son candidatos. No todos son candidatos para este procedimiento. Tienen que reunir un cierto perfil clínico para poderlos incluir en este protocolo. Está muy bien descrito, son características físicas y clínicas muy bien delimitadas. Pues ya platicaremos de balón intragástrico más adelantito. Doctor, ¿algo más se quiere agregar? Invitar al público para que hagan sus diagnósticos oportunos de su función renal, ¿no? Sí, nada más los pedimos que no pierdan el detalle de estarse evaluando de manera regular. Más vale prevenir que dializar. Invitamos al público para que se pongan en contacto al Centro del Riñón Guadalajara. Aquí ve usted los teléfonos, ve usted el link también de el doctor Julio, www.centro del Riñón Guadalajara. Aquí usted puede ver bueno, testimonios y compartir también pues alguna información importante en relación a lo que es la función renal. www.centro del Riñón Guadalajara. Doctor, como siempre, un placer tenerle. Muchas gracias por la invitación. El doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a esta pausa, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas.